Muy buenas tardes, mi nombre es Andrea Franco Cortés, estudio en la Universidad Nacional Abierta de Estancia y el día de hoy les voy a presentar la sustentación de la actividad 5 de los temas vistos en las unidades 1, 2 y 3. Este trabajo es presentado al ingeniero Mario Andrés Ramos. El grupo del curso es el 208053-5. Introducción. En el presente trabajo se recopila y se profundiza los conceptos de la fibra óptica, señalización SIP y tráfico telefónico, los cuales fueron aplicados mediante ejercicios prácticos en las unidades anteriores, ayudando a comprender el funcionamiento de cada uno de los temas mencionados y su respectiva evolución. Objetivos. Entonces, tenemos como objetivo general reconocer los fundamentos y las arquitecturas de los diferentes protocolos de las principales tecnologías empleadas en las redes de comunicaciones para abordar escenarios de conmutación de circuitos y conmutación óptica. Específicos. Entonces, indagar y aplicar a los conceptos telefonía IP, tráfico telefónico, señalización SIP, características principales de la fibra monomodo. Entonces, el tema que yo les voy a sustentar visto en la unidad 1 es el tráfico telefónico, la calidad de servicio y el grado de servicio en telefonía, la probabilidad de bloqueo, los enlaces E1 y T1 y la tarificación telefónica. Entonces, para empezar, el tráfico telefónico, pues el tráfico se define, es como un concepto teórico y se utiliza solo para propósitos de planificación. Solo el tráfico cursado es Solo el tráfico cursado es medida en la práctica y por supuesto depende pues de la capacidad de la red o del sistema. Desde el punto de vista económico, la capacidad de la red siempre será menor que el tráfico ofrecido. Esto se debe al carácter aleatorio de las comunicaciones, lo que produce que en condiciones normales de funcionamiento solo un porcentaje de los usuarios de la red solicitan recursos a la misma. Entonces, es muy importante reconocer cómo se reparte el tráfico telefónico debido pues a la experiencia de las llamadas que aparecen en cualquier momento, independientemente pues del proceso aleatorio y de su duración. Entonces, más o menos pues con una medida de 2 a 3 minutos, dependiendo pues también de la infraestructura del país. Bueno, entonces aquí vemos la unidad de medida que es el Erlang. Y los tipos de unidad de medida del tráfico. Entonces, la medida de intensidad del tráfico para las conexiones del circuito conmutado es el Erlang, en honor pues al matemático danés Erlang, el fundador de la teoría del tráfico. Entonces, un Erlang se define como una unidad de tráfico telefónico que especifica el porcentaje de uso promedio de una línea de circuito o de un canal o dos. La relación del tiempo durante el cual un circuito está ocupado y el tiempo en el cual el circuito está disponible para ser ocupado. El tráfico que ocupa un circuito durante una hora o durante una hora ocupada es igual a un Erlang. Entonces, acá vemos la fórmula. Entonces, acá vemos pues la T es el tiempo medido o duración de la llamada en minutos y N es el número de llamadas cursadas. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, si se realizaran 20 llamadas con una medida de 3 minutos, tendríamos un Erlang. Acá vemos pues la siguiente tabla donde vemos varios ejemplos. Por ejemplo, vemos que una llamada establecida durante una hora, un Erlang es igual a una llamada establecida durante una hora. 0.5 pues sería durante 30 minutos, es decir, pues la mitad de un Erlang.
Y este tráfico pues se cataloga como tráfico alto. ¿Sí? Bueno, ahora pues les voy a hablar sobre la calidad de servicio y el grado de servicio en telefonía. En la tecnología digital y las ventajas pues que representa frente a las análogas, como el poder ser multiplicadas, comprimidas y estar menos afectadas por la atenuación o ruidos que se producen mediante el canal de transmisión. Entonces, con la técnica de modulación por impulsos codificados, se puede dar una mayor calidad al servicio. Entonces, se entiende pues que la voz es una señal analógica que está dentro del rango de frecuencia de 300 a 3400 Hz, siendo una vez digitalizada pues por la modulación por impulsos codificados por esta técnica, la onda se convierte en un flujo de ceros y unos a una velocidad de 64 bits, que permite una gran calidad de reproducción en el extremo receptor. Entonces, existen técnicas de compresión que consiguen pues poder transmitir la voz con tan solo un flujo de datos de 8 bits o incluso menor. Entonces, la calidad que se obtiene se ve afectada no solo por el grado de la comprensión que se aplique, sino porque depende también de la técnica que se utilice y pues de diferentes procedimientos o parámetros. Y de allí depende pues la calidad del servicio y pues de lo que aprecie el usuario final, porque puede estar percibiendo alguna molestia, alguna interferencia. Entonces, pues de aquí podemos analizar la calidad de servicio. Entonces, para expresar la calidad de servicio se mide en MOS, que significa en inglés Mean Opinion Score o grado de calidad percibido. Entonces, este grado de calidad se evalúa de 0 a 5, siendo 5 pues el valor más alto y 1 el más bajo en cuanto a la distorsión que resulta y a lo que diga el usuario de qué tan de qué, cómo percibió la calidad de esta llamada. Las redes en malla resultan ser adecuadas cuando el tráfico es alto y la distancia pequeña, mientras que las redes en estrella son ideales para tráfico pequeño y distancias grandes, como lo sucede en la mayoría de casos. Entonces, estos son los aspectos y la topología que se debe evaluar cuando se presta un servicio telefónico. Como lo vemos aquí en la imagen, tenemos pues nuestra fuente de sonido que origina la señal, el canal y el codificador. Tenemos pues la puntuación del grado de servicio, la calidad, mala, pobre, normal, buena, excelente, y el nivel de distorsión. Si no se aprecia absolutamente nada de distorsión, imperceptible, la calidad es excelente. Pero si por el contrario es muy molesta o molesta pero soportable, podemos decir que es mala o que es muy mala. Probabilidad del bloqueo. El diseño de una red, pues se debe analizar pues la infraestructura, implementar la topología, un estudio, un diseño, que lo que hace es pretender conseguir pues el máximo ahorro en equipos y medio de transmisión, porque pues podemos ofrecer se puede ofrecer un servicio con los últimos equipos de tecnología, pero pues obviamente eso nos va a incurrir en unos costos exagerados. Entonces se debe ofrecer
un servicio que vaya acorde con las necesidades, que permita pues al máximo el ahorro en equipos y medios de transmisión. Entonces, cuando se implementa o se va a requerir un servicio, lo que se hace es hacer un estudio, tener en cuenta el número de llamadas simultáneas que se puede atender. Entonces, si el número de llamadas simultáneas es menor que el de los usuarios, entonces existe una probabilidad pequeña de que al querer establecer la comunicación esté ocupado en ese momento. Por ejemplo, en algunas empresas, digamos, se tienen unas 5 líneas diferentes para recibir y sacar llamadas. Para sacar es en especial llamadas. Y en ocasiones, cuando el flujo de llamadas es bastante, es normal o se puede percibir que al querer llamar, las líneas permanezcan ocupadas. Eso lo que quiere decir es que las llama, va a tener tiene una alta demanda de llamadas y pues va a tener una probabilidad de bloqueo. Entonces, para ello es importante conocer el tráfico cursado y el tiempo medido de la ocupación por una llamada, más o menos cuánto se calcula que puede durar una llamada en una empresa, dependiendo. Y con ello pues se hace una correcta dimensionamiento de la red. Tarificación telefónica. Entonces, aquí tenemos un cuadrito de ejemplo de la tarificación telefónica. Pues normalmente lo que nosotros recibimos mensualmente, los que tenemos líneas fijas telefónicas, pues es un recibo eh, con los diferentes servicios que se pueden contratar y pues con la descripción del tiempo, de fecha, de hora y pues también de la telefonía móvil. Ahí podemos ver la hora de la llamada, la duración, si se llamó a larga distancia. La tarificación telefónica pues depende de cada operador en general, del servicio que ellos ofrecen, de la estructura que manejan. Entonces, pues al establecer una comunicación, el costo es variable y depende pues del ámbito geográfico, del destino, porque como les decía, pues no es lo mismo llamar localmente y dentro de la misma ciudad a llamar a destinos nacionales y mucho menos a llamar a destinos internacionales. Digamos, llamar, por ejemplo, a Dubái es muy costoso y pues también depende del horario. Entonces, de acuerdo pues al ámbito geográfico, se puede definir 4 tipos de llamadas: las metropolitanas, las provinciales, las interprovinciales y las internacionales. Hay algunos servicios de tarificación especial eh, que se ve muy poco, pero en una época se vio que el que origina la llamada llama para que se le cobre al que está recibiendo la llamada. Pues esto es un tipo de servicio que se ofrecía, pues ya lo vemos poco, pero pues son servicios que en un momento se han ofrecido y puede que en un futuro pues se inventen otros tipos de servicios. Entonces aquí tenemos un ejemplo de tarificación, por ejemplo, de periodicidad. Entonces, que sea solamente al contratar el servicio. Entonces, el concepto, una cuota de alta inicial y la descripción. Entonces, se aplica sobre el servicio básico y cada una de las facilidades contratadas. Ahora vemos una tarificación mensual. La tarificación mensual, entonces pues le van a cobrar a usted una tarifa mensual fija
Otra por consumo, que es pues lo que usted se consuma, el número de llamadas y la duración, entonces ese le van a cobrar ese plan, ese por demanda. También, pues, les voy a hablar de los enlaces T1 y E1. Entonces, una conexión T1 es un paquete compuesto por 24 canales de multiplexado por división de tiempo de 64 kilobytes a través de un circuito de cobre de 4 hilos. Pues esto crea un ancho de banda de 1544 megabytes. Ese es un T1 y un E1 es un circuito, un paquete compuesto por 32 canales, es decir, es superior en cuanto a canales al T1. Y también son 32 canales de 64 kilobytes, dando un total de 2048 megabits por segundo, también por división de tiempo. Entonces, este E1 lo que hace es permitir que múltiples usuarios compartan un medio de transmisión digital al utilizar ubicaciones en tiempo preasignadas. Entonces, allí es donde vemos las centrales PBX digitales que sacan el partido para importar múltiples circuitos de una llamada a través de una sola línea, en vez de tener 24 pares, 24 canales de líneas telefónicas. Bueno, entonces ahora les voy a hablar del tema seleccionado para exponer sobre la unidad 2, el cual consiste en consultar y escribir con sus propias palabras la señalización SIP y el intercambio de mensajes para establecer una llamada. Entonces, pues les voy a hablar el protocolo SIP. El protocolo SIP, por sus iniciales en inglés, Session Initiation Protocol, el protocolo de iniciación de sesión. Fue desarrollado pues por la Internet Engineering Task Force, que se encarga pues de la señalización y del transporte de la voz. Además de ser usado, este protocolo, además de ser usado en la telefonía IP, también se usa pues para transmisiones multimedia, videoconferencias y pues actualmente se usa en los contenidos multimedia de sistemas de telefonía de tercera y cuarta generación. Trabaja con la ayuda pues de otros protocolos para la transferencia de la voz, de textos u otros, y por lo tanto pues ejecuta protocolos de capas superiores para realizar otras funciones. Al ser un protocolo simple, pues no es capaz de funcionar en una red sin hacer uso de otros protocolos para, para establecer una comunicación. Entonces, para establecer una comunicación, pues es importante disponer de dispositivos para los usuarios como servidores y teléfonos que permitan la intercomunicación adicional. Adicional, pues también se requieren protocolos que se encarguen pues de llevar la voz y de datos por medio de las redes. Entonces, todo esto constituye y hace parte pues de la arquitectura SIP. El método SIP. Entonces, si un usuario desea conectarse, es necesario enviar una información entre clientes y servidores. Al momento de realizar estas peticiones, existen un grupo de comandos que usa SIP para la señalización. Entonces, la señalización SIP tenemos, por ejemplo, register, que es usado para registrar la dirección SIP y la dirección IP en el servidor del registro. El invitado, entonces,
Este es usado para establecer una sesión entre dos agentes usuarios. Contiene la información de quién genera la llamada, su destinatario y el tipo de flujo que se intercambiará. Como vemos acá en la imagen izquierda, entonces podemos ver también la señalización, el mensaje ACK. Este es utilizado para aceptar una sesión y de igual manera para confirmar que se puede iniciar el intercambio de mensajes de forma fiable. Option. Bueno, yo les estoy hablando de unos mensajes de señalización, pero pues son varios. Este que vemos en la imagen es uno para un establecimiento de una llamada peer-to-peer, punto a punto, pero pues hay otros que requerirán de servidores que nos ofrecen pues otras funciones y para ello pues necesitará más mensajes de señalización. Otro mensaje es el option, que es utilizado para conocer características de capacidad y de estado de un cliente o de un servidor, con lo que se puede para lo que se pueda iniciar sesión entre los dos. Suscribe es utilizado para solicitar información actualizada sobre el estado de un cliente. La finalidad de todo esto es pues conocer si el usuario está en línea, está ocupado o fuera de la línea. Cancelar. El de cancelar es usado para pedir al abonado de la llamada que está en curso de una solicitud pendiente sin necesidad de terminar la sesión. Y bye, pues es usado para finalizar la sesión activa. Puede ser generado por el usuario que inició la llamada, de quien está siendo llamado, o simplemente puede finalizar la sesión por completo. La señalización es SIP. La señalización se hace mediante SIP, pues pero existen otros protocolos como el H323, el MGCP y otros. Estos protocolos pues utilizan paquetes TCP, por lo que la propia red IP se encarga de la información enviada que llegue correctamente a su destino. En cambio, el SIP, en cambio, aunque puede utilizar paquetes TCP, también puede mandar la señalización mediante paquetes UDP, por lo que sería pues que lo que hace es verificar que el paquete recibió y que es correcto en su caso y solicita una retransmisión. SIP no se encarga de la calidad de servicio, ya que de esto se encargan otros protocolos, como son el RCVP y el RTCP. El transporte de audio y de los contenidos multimedia queda en manos del protocolo RTP, el cual transmite a su vez paquetes UDP y pues no se comprueba que los paquetes han llegado correctamente al destino. Como les decía, en la imagen anterior se muestra el establecimiento de una llamada entre dos teléfonos mediante el protocolo SIP, sin ningún tipo de servidor en el medio. Cuando uno de los dos teléfonos pues envía un mensaje hacia el otro, se comporta como un cliente. Y cuando el teléfono que recibe un mensaje envía la respuesta o respuestas correspondientes, se comporta como un servidor. Un teléfono adopta a veces el papel de cliente y otra vez el papel de server. Un SIP server. Les voy a hablar pues un servidor SIP. Este se encarga pues del registro de cada uno de los teléfonos SIP y por lo tanto conocen la dirección IP que tiene cada uno. Cuando el server resuelve la dirección de cada teléfono, participa en la llamada. El server siempre está disponible, también responde cuando otro dispositivo está apagado y no puede recibir la llamada. Una vez visto pues los fundamentos de SIP,
Pues que cabe recalcar pues que este es un tema muy interesante. El sí pues es un protocolo muy vinculado a Internet y de alguna manera es híbrido entre los protocolos muy utilizados en Internet, como son el protocolo SMTP, que es el protocolo de transferencia mail simple, utilizado pues en los servidores de correo, el protocolo HTTP, que es pues para la navegación, construcción de páginas web. Em, bueno, el protocolo sí coge del protocolo SMTP algo tan conocido como son los campos from y to para indicar que se envía señalización a quien se envía, como lo vemos en la imagen a mano, la imagen número 5 de peticiones y respuestas. Entonces, en esta imagen podemos ver que utiliza el método URL zip 2.0 para la pregunta y para responder el estatus. Entonces, como les comentaba, mire, dice que de dónde, qué usuario y a quién se lo está enviando. Ahora pues les voy a hablar de la fibra óptica. Este es el tema seleccionado para sustentar de la unidad 3. Consulte y escriba con sus propias palabras las características, tamaños de la longitud de onda que maneja y ventajas de trabajo de la fibra óptica monomodo. Entonces, el cable de la fibra monomodo o de modo único, como lo dice su nombre, es un solo soporte de fibra de vidrio con un diámetro de 8,3 a 10 micras, que tiene un modo de transmisión. La fibra monomodo con un diámetro relativamente estrecho, a través de la cual solo un modo se propaga. Lleva mayor ancho de banda que la fibra multimodo, pero requiere una fuente de luz con un ancho espectral estrecho. Los sinónimos son monomodo de fibra óptica, monomodo de fibra, guía monomodo de onda óptica. La fibra monomodo le da una velocidad de transmisión muy alta, hasta 50 veces más distancia que una multimodo, pero también pues es mucho más costosa. La fibra monomodo tiene un núcleo más pequeño que la multimodo. El núcleo pequeño y la única onda de luz prácticamente eliminan cualquier distorsión que podría resultar de los pulsos de luz superpuestos, proporcionando pues menor atenuación de señal y las velocidades de transmisión más altas de cualquier tipo de cable de fibra. La fibra óptica monomodo es similar a la longitud de onda. Solo un rayo o modo puede viajar a través de ella. Esta solución proporciona pues un gran ancho de banda, pero pues normalmente se emplean en enlaces de larga distancias, enlaces interurbanos con repetidores. Su atenuación varía entre 0,5 y 1 decibelio por kilómetro. Entonces, lo que podemos analizar y deducir de ahí es que si necesitamos interconectar o utilizar enlaces en fibra, la recomendación sería utilizar fibra multimodo, pues porque es más económica. Y si que quisiéramos interconectar campus, sitios a distancias más lejanas, pues emplearíamos la fibra monomodo. Muchas gracias por su atención.